Empiezo a grabar. Listo, ya está convirtiendo el otro. Vamos a ver este video entonces, ¿listo? Lo vamos a ver para que esto cerremos, no lo vamos a necesitar, para que nos quede claro las cositas que vamos a ir mirando. Entonces regálenme un segundo, voy a optimizar esto. Aquí tengo que darle. En este cuarto video vamos a conocer sobre los algoritmos, los tipos de algoritmos y la forma de Listo. representarlos. ¿Qué es un algoritmo? En este, Entonces, mucha atención, ¿vale? en este cuarto video vamos a conocer sobre los algoritmos, los tipos de algoritmos y la forma de representarlo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico. Recuerden que nosotros diariamente practicamos algoritmos sin darnos cuenta, como cocinar, ir al trabajo, seleccionar ropa, resolver un ejercicio matemático, entre muchos procesos más, a ello se le considera algoritmo. Tipos de algoritmo. Existen dos, cualitativos y cuantitativos. ¿Pero qué son los cualitativos? Son aquellos en los que se describen los pasos utilizando palabras, y los cuantitativos son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos para definir los pasos del proceso. Vamos a ver un ejemplo para cada tipo de algoritmo. Cualitativo. En el primer ejemplo dice realizar un algoritmo para lavarse las manos. Hay que recordar que todo algoritmo tiene un inicio y un fin. Eso nunca va a cambiar. Entonces el primer paso es inicio. Luego, como segundo paso sería abrir el grifo de agua. Tercer paso sería mojarse las manos. Cuarto paso, aplicarse el jabón. Quinto paso, enjuagarse las manos. Sexto paso, cerrar el grifo de agua. Séptimo paso, secarse las manos con papel o toalla. Octavo paso, exponer las manos a la corriente de aire caliente. Y el noveno paso es el final del algoritmo. ¿Y por qué este algoritmo es cualitativo? Porque estamos haciendo una descripción utilizando palabras. Y en cuantitativo, en el ejemplo número 2, realizar un algoritmo para el cálculo del área de un cuadrado. Volvamos a entender que todo algoritmo tiene un inicio y un fin, nunca va a cambiar. Primer paso, iniciar algoritmo. Segundo paso, definir área. Tercer paso, definir lado. Cuarto paso, escribir, ingresar el valor del lado. Quinto paso, leer lado. Sexto paso, área es igual al lado por lado. Séptimo paso, escribir el área del cuadrado es área. Octavo paso, fin. Vamos a entender un poco mejor. Cuando hablamos de definir área, vamos a entender un poco. Si yo quiero hallar un algoritmo para hallar el área del cuadrado, entonces área va a ser una variable. Lado también, porque para hallar el área de un cuadrado necesito saber lado y área. Entonces, estos van a ser mis variables. Donde dice escribir, ingresar el valor de lado, entonces el usuario va a tener que ingresar el valor de lado. Depende de él el valor que sea. Como quinto paso, leer lado significa que ese valor ingresado va a ser asignado a la variable lado. Y en el sexto paso es la fórmula, ¿no? Donde área es igual al lado por lado. Entonces área va a almacenar la multiplicación de lado por lado. Y el séptimo paso me quiere decir que me va a mostrar un mensaje que diga el área del cuadrado es más el valor que almacena la variable área. Y por último se finaliza el algoritmo. Lenguajes algorítmicos. Es una serie de símbolos y reglas que se utilizan para describir de manera explícita un proceso. Existen dos, gráficos y no gráficos. Gráficos. Es la representación gráfica de las operaciones que realiza un algoritmo, más conocido como un diagrama de flujo, y los no gráficos representan en forma descriptiva las operaciones que debe realizar un algoritmo, se le conoce como pseudocódigo. Entonces vamos a realizar un ejercicio aplicando los lenguajes algorítmicos con uno de los ejemplos del punto anterior. Solo para que tengan presente, se hará el resultado de desarrollo, más no se explicará porque eso se va a explicar más adelante. Entonces, el problema es realizar un algoritmo para el cálculo del área de un cuadrado. Vamos a ver en el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo vamos a iniciar el algoritmo. El algoritmo le vamos a dar un nombre. En este caso va a ser área al cuadrado. Después sigue definir mis variables. Recuerdan que mis variables eran lado y área. Entonces, tengo que especificar también qué tipo de datos almacenan esta variable. Entonces está definido como real.
Luego que yo ya definí mis variables, se va a mostrar un mensaje en pantalla que diga ingresar helado. La persona que está haciendo uso de este algoritmo va a ingresar un valor, suponiendo que es 5. Entonces, el valor 5 se le asigna a la variable lado. Ahora, hay que realizar el proceso para hallar el área. Entonces, área va a ser igual a lado por lado. ¿Pero cuánto vale el lado? 5. Entonces área va a ser igual a 5 por 5, que en este caso sería 25. Entonces, área vale 25. Luego, se va a mostrar un mensaje nuevamente a la persona que está haciendo uso de este algoritmo con el siguiente mensaje. El área del cuadrado es área. Recuerden que área no se va a mostrar la palabra área, sino se va a mostrar el valor de área, que en este caso es 25. O sea, va a decir, el mensaje va a ser el siguiente. El área del cuadrado es 25. Y es así como se representa el algoritmo en un diagrama de flujo. Ahora, el mismo ejemplo, pero en el lenguaje no gráfico, o sea, en el pseudocódigo. Recuerden, iniciamos el algoritmo. El algoritmo se llama área del cuadrado. Entonces, ¿qué necesitamos para darle solución a este algoritmo? Necesitamos dos variables importantes, que es lado y área. Entonces, declaramos área y lado como real, como el tipo de dato real. Entonces, se le va a mostrar un mensaje al usuario que le diga ingresar lado. El usuario va a ingresar el valor y ese valor se va a almacenar en la variable lado. Una vez que el lado ya tiene un valor, nuevamente suponiendo que es 5. Entonces, recordar que para hallar el área de un cuadrado es la siguiente fórmula. Área es igual a lado por lado. En este caso, lado por lado va a ser 5 por 5. Y la multiplicación, que es 25, se va a almacenar en la variable área. Luego se va a mostrar un mensaje que diga el área del cuadrado es área. Recordar nuevamente que área va a almacenar el valor ya procesado, que en este caso es 25. Sé que esto es básico, pero espero que hayan entendido. En el siguiente video vamos a tocar más a fondo lo que es un diagrama de flujo y un pseudocódigo. Listo. Entonces, no se preocupen que esto lo vamos a hacer ya de manera bien práctica. Lo que les dice en resumen es que existen dos tipos de algoritmos. Unos cualitativos, vamos a, regálenme un segundo. En el primer ejemplo, Existen cualitativos y cuantitativos. Cualitativos simplemente es cuando usted escribe. Así, o sea, paso por paso. ¿Listo? Lo que va a hacer en el programa. Pero esto realmente, pues, casi nos serviría es en la primera parte, como para trabajar la lógica. ¿Listo? Pero todos los programas recuerden que tienen un inicio y un fin. O sea, inician en una parte y finalizan en otra. ¿Listo? Recuerden eso, siempre. Y cuantitativos significa que los algoritmos van a procesar datos. ¿Listo? Van a, como su nombre nos dice, cuantitativos con esos datos que son datos numéricos, pueden ser, van a mostrarnos un resultado. Por ejemplo, entonces van a procesar una suma, una multiplicación, entonces por eso son cuantitativos. Y esos dos tipos de algoritmos, más que todos los cuantitativos, digámoslo, se pueden representar en un lenguaje gráfico y no gráfico. Cuando es un gráfico, lo vamos a utilizar con diagrama de flujo, que sería como recuerden que nosotros vamos a empezar desde cero, ¿listo? Entonces, para programarlo, miren, lo haríamos mediante estos dibujitos que están aquí. Ya se van a dar cuenta cómo se hace. O lo hacemos mediante código directo, que es esto, mírenlo. Primero ponemos el algoritmo, el inicio, decimos, miren, área del cuadrado, y finalizamos el algoritmo. Todo esto que está aquí ya es código. O sea, el lenguaje de programación que vamos a usar, esto es código ya. ¿Cómo se programa? Entonces, no se preocupen que esto solamente es un ejemplo. Nosotros tenemos que empezar a aprender línea por línea qué significa. ¿Listo? Y es bien sencillo, ya se van a dar cuenta. Entonces, por lo general, nosotros ahorita para empezar, vamos a empezar a trabajar un poquito con esto que es diagrama de flujo y de la par con este no gráfico. ¿Por qué? Porque el programa que vamos a utilizar hace las dos cosas al mismo tiempo casi. Entonces, recuerde, cuantitativos y cualitativos, los dos tipos de algoritmos. Cuantitativos cuando va a procesar un dato, ¿listo?
Cualitativos simplemente cuando vamos a escribir. Nada más es eso, instrucción por instrucción. En este quinto video vamos a conocer más a fondo sobre el diagrama de flujo y el pseudocódigo desde su concepto, la simbología del diagrama de flujo, algunas recomendaciones a seguir y para consolidar nuestros conocimientos se realizará un ejemplo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es una representación gráfica Entonces, de un... voy aquí vamos a ver este videíto que creo que tampoco lo vimos. Yo creo que estos no los alcanzamos a ver. Regálenme un segundo. proceso. Cada paso del proceso se representa. En este quinto video vamos a conocer más a fondo sobre el diagrama de flujo y el pseudocódigo desde su concepto, la simbología del diagrama de flujo, algunas recomendaciones a seguir y para consolidar nuestros conocimientos se realizará un ejemplo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso se representa por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Las recomendaciones para construir un diagrama de flujo son las siguientes. ¿Se deben usar solamente líneas de flujo horizontal o vertical? ¿Se debe evitar el cruce de líneas utilizando los conectores? ¿Se deben usar conectores solo cuando sea necesario? ¿No deben quedar líneas de flujo sin conectar? Se deben trazar los símbolos de manera que se puedan leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Simbología. Los símbolos han sido normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización, denominado en sus siglas ANSI. El primer símbolo nos indica el inicio y fin, el segundo entrada y salida de datos. Recalcar que si uno quiere ser más específico en entrada y salida de datos puede utilizar otro tipo de símbolos como para pantalla, teclado, impresora, USB, entre otros. El tercer símbolo indica proceso, cuarto símbolo una decisión, el quinto símbolo es una decisión múltiple, el sexto símbolo es una estructura repetitiva, después observamos los flujos de datos y por último los conectores. Estos símbolos son los más utilizados, así que tenganlo presente. ¿Y qué es un pseudocódigo? Es una forma de expresar el algoritmo utilizando el lenguaje natural, comprensible para cualquier persona, pero añadiendo ciertas instrucciones típicas de los lenguajes de programación. No existe una sintaxis estándar para el pseudocódigo, pero en ella se reflejan las instrucciones típicas de los lenguajes de programación. Como ventajas podemos observar que ocupa menos espacio en una hoja de papel, permite representar en forma fácil operaciones repetitivas complejas, es muy fácil pasar de pseudocódigo a un lenguaje de programación. Si se siguen las reglas se pueden observar claramente los niveles que tiene cada operación. Recordar que un pseudocódigo también tiene palabras claves. Aquí podemos observar una lista de palabras claves. Existen más, pero estas son las más conocidas que vamos a hacer uso. Mayormente en español vamos a hacer uso para escribir el pseudocódigo y en inglés ya en un lenguaje de programación. Ahora para consolidar estos conceptos vamos a realizar un ejemplo que dice escribe un algoritmo que pregunte por dos números y muestre como resultado la suma de estos. Entonces, hay que pensar un poco y del problema obtener los datos importantes. Como datos importantes son dos números y como resultado una suma. Entonces esto quiere decir que vamos a tener tres variables. Dos variables en la cual se van a ingresar el valor y la tercera variable va a almacenar la suma de estos dos. Para la resolución de este ejercicio es la siguiente. Podemos observar en el diagrama de flujo que lo primero que tenemos que hacer es definir nuestras tres variables. En este caso, como son números, vamos a declararlo como tipo de dato entero. El tercer símbolo significa que se va a mostrar un mensaje en pantalla, que va a ser el siguiente, escribir el primer número. El cuarto símbolo significa que se va a hacer un ingreso de datos mediante teclado. Entonces, yo voy a ingresar un valor y se va a almacenar en la variable número 1. Luego, se va a mostrar otra vez en pantalla un mensaje que diga escribir el segundo número y se va a ingresar mediante teclado el valor de la segunda variable. Después observamos el proceso. La suma del primer número y el segundo número se va a almacenar en la variable suma. Y luego observamos que se va a mostrar en pantalla un mensaje que va a decir la suma es suma, sabiendo que suma está almacenando el valor al sumar estos dos números. El diagrama de flujo se deja entender muy claramente. Cualquier persona puede entenderlo. Eso es lo bueno de un diagrama de flujo, que cualquiera lo puede interpretar. Y en el pseudocódigo como que es un poco difícil, nada más. Iniciamos el algoritmo, le asignamos un nombre,
Definimos nuestras variables como tipo de dato entero. Luego, escribir quiere decir que se va a mostrar un mensaje en pantalla y va a decir escribir el primer número. Leer número significa que tú vas a ingresar un valor y ese valor se va a asignar a la variable número 1. Y luego se repite este proceso para la segunda variable. Luego, obtenido ya el valor de la primera variable y de la segunda variable, se va a realizar una operación que es la suma. Y la suma de estos dos números se va a almacenar en la variable suma. O sea, se le está asignando la suma en la variable suma. Por último, se va a mostrar un mensaje en pantalla que diga la suma es suma. Y listo, eso es todo. Recordar que de un pseudocódigo es más fácil llevarlo a un lenguaje de programación, porque los pasos ya están casi definidos, solamente es cuestión de interpretarlo en la sintaxis de un lenguaje de programación. Recordar que la sintaxis de programación, que en la mayoría de casos varía ampliamente. Bueno, qué pena, ya. Es que para que se escuche bien el audio del video, yo silencio el micrófono de acá. Les decía que primero voy a subir el video que ya está grabado de la primera sesión para que no se me vaya a complicar después, porque es que se me ha complicado un poquito. A veces subo el mismo video y pronto es un poco de distracción. Entonces de una vez lo vamos haciendo. Pin. Y lo vamos a hacer a este video, le vamos a poner ese otro nombre nomás y ya. ¿Vale? Mm. Le vamos a poner así. Clase del 10. A ver, pongámosle diplomado. Diplomado. Día 10-04. Y esta es la parte 1. Así lo vamos a llamar. ¿Listo? Lo vamos a ir organizando por días. Diplomado, día 10-04, parte 1. Siguiente. No. Siguiente. Siguiente. No listado. Guardar. Listo. Entonces, en el video nos muestra que existen dos formas de hacerlo, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a representar un algoritmo, existe un diagrama de flujo que simplemente es poner las instrucciones de arriba hacia abajo, ordenadas, por medio de figuritas. Eso es un diagrama de flujo. Y se ordenan también cuando tenemos que hacer más cosas en una misma línea o en un, digamos, en una misma parte del flujo. ¿Por qué se llama flujo? Porque el flujo, por ejemplo, de aire, el flujo de agua, corre, ¿cierto? Entonces aquí el flujo corre de arriba hacia abajo.
Por eso se llama diagrama de flujo. Vamos a ir ordenando esos diagramas de tal manera que de arriba hacia abajo se vayan leyendo, se vayan interpretando, se vayan traduciendo. Entonces existen unos diagramas que no los definimos nosotros, ya están definidos. Mundialmente, cuando usted hace un diagrama de flujo, ya lo entiende la otra persona que sabe de esto, cuando usted lo hace de esta manera y representa, por ejemplo, el inicio y el fin con este símbolo. Entrada y salida de datos, cuando usted entra a su programa datos, o sea, le mete datos, están ingresando datos, pone este símbolo para representar que su programa necesita datos. Y en algunas partes se especifica si esos datos entran por teclado, si entran por mouse, si entran por un sensor, por ejemplo, una cámara, o puede ser por un sensor de temperatura, bueno, qué sé yo. Se especifica de dónde entran esos datos y cómo salen, ¿listo? Si salen por medio de un sonido, si salen por medio de una imagen, etcétera. ¿Listo? O si salen en pantalla, qué sé yo. Cuando se quiere hacer un proceso, lo ponemos aquí, después lo vamos a ir viendo, una decisión, si es un sí o si es un no. Esto lo vimos en Excel. Cuando hacemos una decisión múltiple, ¿se acuerdan de la formulita de Excel? Cuando hacemos estructuras repetitivas, el flujo de datos, mire, representa que puede ir de arriba hacia abajo, pero a veces hay cositas que tienen que ir de izquierda a derecha, pero siempre el primordial o el que se toma como base es el flujo que va desde arriba hacia abajo. Y dentro de ese flujo de arriba hacia abajo, en algún momento podemos ir de izquierda a derecha, pero ya no podemos volvernos ni hacia arriba, ni podemos volvernos hacia la izquierda. Y cuando tenemos que conectar a veces algunas cositas, utilizamos estos dos. Ahora bien, esto es en diagrama, pero vamos a irnos adelantando. Cuando nosotros programamos, podemos tener las dos partes, que de hecho es lo que vamos a ver ahora en el programa que vamos a usar para poder programar. Tenemos el diagrama de flujo y tenemos un pseudocódigo. ¿Y esto qué nos permite? Cuando ya lo codificamos como tal, o sea, ya lo pasamos a un lenguaje propio, es más fácil porque ya lo hemos probado y funciona, miren. Entonces decimos, ya listo, nos vamos a hacer el programa como tal, ya funciona. Entonces nosotros primero vamos a empezar a hacer esto, a aprender a hacer este tipo de programitas sencillos, en diagrama de flujo y en pseudocódigo. Y después ya nos vamos a programar como tal en una herramienta más avanzada. Se van a dar cuenta que esto es muy fácil realmente. Haciéndolo bien, En este siguiendo las técnicas y los pasos adecuados, nos vamos a dar cuenta que es muy fácil programar. Entonces vamos ya casi entrando en materia, en detalles. Vamos a ver este videito que dice instalación de herramientas necesarias. Voy a apagar mi micrófono para que miremos el video. texto video vamos a hacer uso de las herramientas necesarias para la elaboración de nuestros algoritmos. Definiremos qué es PCInt, realizaremos la instalación y su configuración y por último desarrollaremos dos ejercicios. ¿Qué es PCInt? Es una herramienta que facilita a los estudiantes de programación cuando se inician, debido a que te permite escribir pseudocódigo y dibujar diagrama de flujo. Ahora vamos a realizar la instalación. Entonces nos vamos a Google y escribimos PCInt. Y en la primera búsqueda hacemos clic. En la página principal nos vamos a la opción descargar el programa. Nos va a mostrar una lista de opciones en la cual vamos a elegir para el sistema operativo con la cual contamos. En mi caso es Windows. Me va a mandar a la siguiente página y automáticamente se va a descargar. Una vez descargado el programa, vamos a hacer doble clic, siguiente, acepto, instalar, y vamos a esperar a que se instale. Dejamos el check activado y le damos terminar. Se nos mostrará la ventana de inicio del programa y el siguiente paso es configurar y explicar el funcionamiento de PCInt. Nos vamos a la opción configurar, opciones de lenguaje, clic en personalizar. Para personalizarlo solamente vamos a desactivar tres opciones. Los demás tienen que estar activados. Una vez realizado esto le damos clic en aceptar y luego en aceptar. Y ya tenemos configurado nuestro PCInt.
Esta configuración es muy importante para que el programa tenga un comportamiento casi similar a un lenguaje de programación y así poder familiarizarnos desde ahora. Como recordarán, este programa nos permite escribir pseudocódigo y dibujar diagrama de flujo. Además que el pseudocódigo lo podemos exportar como un script de un lenguaje de programación y el diagrama de flujo como un tipo de imagen, ya sea PNG o JPG. Para comprobar ello nos vamos donde dice archivo, exportar. Y aquí podemos observar que nos puede exportar como código C, C++, C#, HTML, Java, JavaScript, MATLAB, Pascal, PHP, Python, Visual Basic. Y también podemos observar que nos va a exportar el diagrama de flujo como PNG, BMP o JPG. Además que el pseudocódigo también lo puede colorear en una página HTML. Podemos ver las funcionalidades. Para una nueva hoja presionamos control N, para abrir control O, para guardar control S. Para editar podemos observar aquí control Z para deshacer, para rehacer control shift Z. Podemos observar que para comentar línea vamos a presionar control D y para descomentarlo control shift D. Para corregir el indentado control I. Para seleccionar todo el algoritmo, control A, entre otras opciones más que podemos visualizar. Si queremos saber más acerca de PCIN podemos ir a ayuda, seleccionar la opción índice y nos va a mostrar una documentación en la cual podemos guiarnos para aprender más acerca de este programa. Voy a hablar un momento acerca de estos iconos que nos muestran en esta barra. Primero es nuevo, el siguiente es abrir, el siguiente es guardar, guardar como, deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, corregir indentado, podemos buscar anterior, buscar siguiente, podemos ejecutar el algoritmo, podemos ejecutar paso a paso, podemos dibujar el diagrama de flujo o podemos irnos a ayuda, ¿no? Y en la parte derecha podemos observar los comandos como escribir, leer, asignar, si entonces, según, mientras, repetir, para y función, ¿no? Este es el área de trabajo donde vamos a escribir nuestro algoritmo. Y entonces, para no dar más vuelta en el asunto, vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio me dice elaborar un algoritmo para sumar dos números por defecto y mostrar el resultado en pantalla. Si yo quiero sumar dos números por defecto, entonces tengo que definir mis variables. Primero voy a escribir definir A, B y C. Y le tengo que decir como, en este caso, como entero, ¿no? Luego voy a decirle A va a valer 5 y B va a valer 6. Y la variable C va a almacenar la suma de ambos números, que en este caso vendría a ser 5 más 6. Entonces, yo quiero que me muestre el resultado en pantalla. Entonces, el siguiente paso es escribir la suma de ambos números es, C. Listo. Con esto ya culminamos a la hora de escribir nuestro ejercicio. Vamos a ejecutarlo para ver si está correcto. Entonces me dice la suma de ambos números 11. Y si verificamos, la variable A tiene 5, la variable B tiene 6 y la suma de estos dos números se va a almacenar en la variable C. Por último decimos que se muestra en pantalla la suma de ambos números y le indicamos que muestre el valor de la variable C. Y sí, funciona. Con esto hemos culminado en hacerlo en un pseudocódigo, pero ¿cómo lo hacemos para que sea en diagrama de flujo? Fácil, solamente le doy clic acá y ya me muestra el resultado en diagrama de flujo. Voy a agrandar el diagrama de flujo. Ahora sí. Inicio el algoritmo, ¿no? Que se llama ejercicio 1. Acá tenemos el problema propuesto, que es elaborar un algoritmo para sumar dos números por defecto y mostrar el resultado en pantalla. Luego tenemos que definir nuestras variables. Hemos definido como entero. Le decimos que el número 5 le estamos asignando a la variable A y el número 6 le estamos asignando a la variable B. Y la suma de estos dos números se le va a asignar a la variable C. Y por último le digo que me muestre en pantalla la suma de ambos números es C. Y eso sería todo. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. El segundo ejercicio nos dice elaborar un algoritmo de una calculadora de operaciones básicas con dos números ingresados por teclado y mostrar el resultado en pantalla. Para ello necesitamos definir tres variables. Entonces voy a escribir definir número 1, número 2 y respuesta.
como número. Ahora tengo que definir el operador para saber si es suma, si es resta, si es multiplicación o si es división. Entonces voy a poner definir operador como carácter. Para explicarle un poco, todas las variables necesitan tener un tipo de dato. Para aquellas variables con las cuales se van a realizar operaciones, el tipo de dato es número. Y para aquellas variables que me van a almacenar texto, dígitos o caracteres especiales, el tipo de dato es carácter. Más adelante vamos a estar explicando todo esto cuando lleguemos a la clase de tipo de datos. Entonces ya definí mis variables numéricas y mi variable como carácter. El siguiente paso es escribir, ingresar el primer número. Luego voy a capturar ese valor. Entonces voy a poner leer número 1. Luego voy a hacer lo mismo para el número 2. El siguiente paso es que una vez ya obtenido el número 1 y el número 2, entonces tengo que mostrar un mensaje en pantalla, que es escribir, ingresar el operador. Y lo voy a poner entre paréntesis el signo más, coma, el signo menos, coma, el signo de multiplicación o el signo de división. Cierro comillas. Ahora tengo que capturar el valor. Entonces, leer operador. Listo, muy bien. Hasta ahí estamos muy bien. Luego tengo que hacer una condición. Sé que esto lo vamos a tocar más adelante, pero vamos a hacer este ejercicio. Para ello voy a escribir la palabra reservada así, que es una condición. Si el operador es igual al signo más, entonces la respuesta se le va a asignar la suma de ambos números. Y una vez que se le asigna la suma de ambos números, quiero que lo muestre en pantalla. Entonces voy a poner escribir el resultado es espacio, coma, RPTA. Lo mismo voy a hacer para el signo menos, multiplicación y división. Hasta aquí el ejercicio ya está resuelto. Ahora vamos a ejecutarlo. Ahora voy a ponerlo por acá en la ventana. Voy a ingresar el primer número, 5. Luego voy a ingresar 3. Y me dice elige un operador. Voy a poner el signo más. Y me dice el resultado es 8. Muy bien. A ver, vamos a reiniciarlo. El primer número voy a poner 4. El siguiente número voy a poner 1. Voy a poner el operador menos. El resultado es 3. Muy bien. Voy a reiniciar. Ingresar un número 6 y 2. Y voy a decir que se multiplique. Y el resultado es 12. Perfecto. Ahora vamos a hacer que se divida. Voy a elegir 8, luego 4 y me dice un operador. Le voy a decir que se divida y ahí está. El resultado es 2. Perfecto. Si queremos ser más específico a la hora que nos muestre el mensaje, podemos decirle el resultado de la suma es, y aquí el resultado de la resta es, aquí el resultado de la multiplicación es, y aquí el resultado de la división. Para saber qué nos muestra, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Ingreso el primer número 1, luego voy a ingresar el siguiente número, voy a elegir el signo más. El resultado de la suma es 3. Perfecto. Ya el mensaje es más concreto, ya se entiende ya. A ver, vamos a elegir una multiplicación. Disculpen, voy a ingresar el siguiente número, luego el operador. El resultado de la multiplicación es 15. Perfecto. Hasta aquí está todo muy bien. Vamos a observar en el diagrama de flujo. Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra variable con el tipo de dato real, ya que en este caso, como vamos a hacer división, puede ser que el resultado sean decimales, por eso está como tipo de dato real. Acordarse que el tipo de dato número almacena lo que es entero y real. Luego vamos a definir nuestra otra variable
como carácter, que va a ser el operador. Luego vamos a mostrar en pantalla un mensaje que diga ingresar el primer número y mediante el teclado vamos a ingresar el valor. Luego vamos a mostrar en pantalla nuevamente un mensaje que diga ingresar el segundo número y mediante el teclado vamos a ingresar el valor. Luego en pantalla se va a mostrar un mensaje que diga ingresar el operador, ya sea suma, resta, multiplicación o división, y mediante el teclado se va a almacenar dicho valor. Aquí viene la condición. Si el operador es igual al signo más, si esto es verdad, se va a realizar un proceso, que los dos números ya ingresados se van a sumar y se van a almacenar en la variable respuesta, y luego en pantalla se va a mostrar el resultado de la suma. Luego, si esto de aquí no se cumple, me va a pasar por acá, falso, y va a seguir con la otra condición y va a comprobar si es verdad o no es, y si no es verdad va a pasar por falso y luego va a hacer la evaluación nuevamente si es verdad o no hasta finalizar el algoritmo. Bueno, entonces, en este video se explica y quedó grabado cómo se descarga y se instala el, digamos, el programa que vamos a utilizar en esta primera parte, listo, del diplomado, para que practiquemos. Pero entonces verá, yo ya les tengo listo esto. Si ustedes gustan, lo pueden hacer así, paso por paso, tal cual. eh, lo hizo el muchacho en el video. El muchacho en el video lo único que hace es descargar y cuando lo instala, aquí hay algo muy importante, que si ustedes lo quieren personalizar aquí, Aceptar. Y ya tenemos configurado perdón, nuestros. Los demás tienen que estar aquí. El siguiente paso es configurar y explicar el funcionamiento de PCIN. Nos vamos a la opción configurar, opciones de lenguaje, clic en personalizar. Para personalizarlo solamente vamos a desactivar 3 opciones. Los demás tienen que estar activados. estas tres opciones que están aquí, toca desactivarlos cuando ustedes los quieren personalizar, ¿vale? Pero si ustedes Vez gustan, ya les realizado voy a esto, le enseñar damos cómo lo clic en hacemos de manera aceptar más fácil. y luego en aceptar. Y ya tenemos configurado nuestro PCIN. Esta configuración es muy importante para que el programa tenga un ¿Listo? Entonces verán, comportamiento. para esta parte ya como de la instalación y demás, vamos entonces a hacer la siguiente videollamada para que quede como más claro. Entonces, esta sería la parte 2 ahorita. Ya más videitos ya no creo que hay. Ya no hay más videos, listo. Entonces, en la parte 2, parte 3, perdón, que es la siguiente que se viene ahorita, la tercera sesión, voy a explicar cómo lo instalan o qué es lo que tienen que descargar. Les voy a compartir los vínculos, ya los tengo listos. Si no gustan instalar, no hay problema. Pueden ejecutar el portable. ¿Listo? Entonces, bueno, ya como nos queda solo un minuto, nos vamos a desconectar, perdón, de esta llamada y nos volvemos a conectar. Los espero en la siguiente llamada para explicarles cómo vamos a empezar a trabajar y de una vez empezamos a instalar. ¿Listo? Los espero, muchachos. No se vayan a olvidar. Perdón, no se vayan a demorar.